estamos aquí precisamente Tu Historia y un Café con Cami Aguilera. Ay, 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 qué tema, qué tema. Era religiosa y no me daba cuenta, ¿cierto? No sé, probablemente para ti puede sonar como, no, yo, religiosa, ¿cómo? ¿Cuándo? No, ni loca. En realidad a veces utilizamos este término de religiosa como algo un poco despectivo. Ya se conectaron por aquí. Hola chicos, bienvenidos. No sé si les ha pasado a mí. Sí, pues sí usaba algunas veces como, no, no, esta chica en el pasado, ¿no? No es religiosa, Cami. Hola, Hola, Bella, ¿cómo estás? bien, ¿me escuchan bien? Bien. Sí, te escuchamos perfecto, Cami, te escuchamos. ¿Estás con tu bebé, con tu esposito? ¿Ya te pasó tu esposito el té o el café? Sí, aquí tengo mi tecito. Ah, me Tecito. traicionaste, Cami. Café. Me gusta el olor, amo el olor a café, amo el olor. Es, Quiero tomar, es buenísimo, ¿no? Sí, me ay, encanta. esas sí son una de esas tentaciones, ¿cierto? En las que yo sí caigo, porque, porque sí que huele riquísimo. Ay, en las mañanitas, por lo menos es delicioso el olor de un buen café. Sí, yo Oye, tendría en mi casa olor a café todo el día, me encanta, me encanta. pero qué divertida. O sea, te encanta el olor, pero no tomas café. No, tomo, No. sí, poquito, con harta vainilla, con harto dulce, con harto, poquito, Oye, cuando voy al Starbucks. ¿y te gusta el café caliente, tibio o frío? Tibio. Tibio. ¡Oh! Tibio, tibio Cami, hacia caliente, pero no caliente, caliente. Cami, yo no. No, lo que pasa es que yo hago siempre esa broma porque hay una película que yo le hago mucha promoción en realidad que se llama Cuarto de Guerra. Y Ah, sí. precisamente, ¿te acuerdas? Y precisamente habla un poco y es una historia hermosa para los matrimonios, de cómo está nuestra vida y nuestro caminar espiritual y que la hacen referencia a que a veces nosotros somos como el café, ¿cierto? A veces estamos como un poquito medio fríos, otras veces tibios y otras veces bien calientes. Y la idea, obviamente, es así como el café, estar bien calientes en el Caliente. espíritu, ¿cierto? Sí, claro, sí, es verdad. Por eso te echaba broma eso de, no, tibio no, Cami, tibio no. Bueno, pero ¿sabes? A propósito de esto, haciendo como esta analogía, hubo estas épocas en ti que fueron no solamente tibias, sino frías. Y tú Ujú. ni siquiera te dabas cuenta. Precisamente vamos a hablar con Cami al respecto, como veían algunos en la promoción, poníamos, no me daba cuenta que yo era religiosa, pero vamos a ir un poquito atrás para que conozcan un poquito más de la Cami. Antes que eso, nada, agradecerte por este tiempo, es súper lindo como Dios también trae estas conexiones y estas relaciones. Si a mí me preguntan, no tengo idea cómo llegué a la Cami, es chilena, ¿cierto? Así soy, ¿Cachaipo? chilena de corazón. Ah, Oye, sí, pues, perdona que te ganamos. está bien, Así está pasa, bien. así pasa. No, es broma, es Fútbol. broma. En el fútbol, en el fútbol. Sí, la Cami Chilena, no recuerdo, te soy honesta, cómo llegué a tu cuenta, pero tiene una cuenta maravillosa que obviamente ahora que entran en su perfil lo van a ver. Todo una cuenta con propósito. Y Ujú. bueno, obviamente le hice unas compras. De hecho, por aquí yo tengo una que es una de las que utilizo para 1000 historias de un café. Mira, esta Ah, libretita. Aquí tengo, mis qué lindo. anotaciones, sí. Así que, pero no sé, comenzamos a conversar y finalmente con la Cami ha sido como que, no sé, por lo menos en mi caso es como si le conociera mucho tiempo Ujú. y no nos conocemos. Realmente fue como por redes sociales tuvimos una conexión. Sí, Y también ha sido súper lindo porque Dios a la Cami, sin que ella sepa, la usó para confirmar algo que Dios quería hablar a mi corazón y que precisamente está en una de las historias, ahí en mis historias de un café, si la pueden buscar en IGTV. Pero vamos con la historia de la Cami esta vez. Cami, cuéntame un poquito, ¿quién era esa Cami fría? Era esa Cami de aquellas épocas donde eh, no conocías nada de Dios, de Jesús? ¿Quién eras, cómo eras y en qué contexto te desenvolvías? ujú. Sí, la verdad es que yo sabía de Jesús, supe de Jesús muy pequeña. Mis papás hicieron un encuentro matrimonial en la iglesia anglicana La Trinidad, que queda en Las Condes, en Santiago, Chile. Y ellos comenzaron a asistir a esa iglesia y a llevarnos a mí y a mi hermana cuando yo tenía
si no me equivoco, 4 o 5 años. Pero, Entonces, ¿sabes? Te corto ahí de una. sí, ¿Sabes por qué, Cami? Porque a mí algo que me llamó la atención es que normalmente uno piensa, ah, no, cuando uno va a la iglesia es cuando las cosas están como súper mal. Y sí, suele pasar. Pero en el caso de la Cami, yo le decía, tus papás estaban con problemas, había algún problema familiar. ¿Cómo llegaron y cómo decidieron comenzar a ir a una iglesia? sí, no, la verdad es que no estaban con ninguna crisis, hasta donde yo sé, ¿no? Una crisis como matrimonial, pero fueron invitados por una amiga del colegio de mi mamá a este encuentro y ellos aceptaron, ambos eran creyentes y, y la verdad es que, pero sí estaban en una búsqueda en ese momento. Mi papá estaba buscando como en el fondo una búsqueda espiritual y había estado un poco casi entrando hacia, para allá no, hacia Otras, otras no, corrientes. y justo, ¡pum! El encuentro Bien. matrimonial y Dios como, por aquí, por aquí, por Le aquí. enderezó los pasos. Sí, así que obviamente toda, como familia, todos agradecidos de eso. Y fueron a este encuentro matrimonial y claro, igual obviamente fue de bendición para su matrimonio, pero ahí fue como cuando decidieron comenzar a ir a esta iglesia cristiana como familia. Entonces yo, Como como te decía, familia, yo desde chica que sé de Dios, claro, eh, pero no así, no teniendo una relación con Dios. claro. Vamos Em, así como de a poquito, de a poquito. Primero, vamos a agradecerle a la amiga de tu mami. Así sí, que a mis amigas del colegio, o tú también, a las amigas del colegio, pilas, pilas. Imagínate que una sí, amiga le cambió la vida no solamente a tus papás, sino imagínate de ti y a través de ti de tantas otras personas, porque Dios te está usando mucho en otros contextos. Entonces, gracias amigas, gracias a esas amigas sí, que se atreven a invitarte. Así que si tú estás justo es como yo lo verdad. llamo, no son coincidencias, sino diosidencias. Estás escuchando y justo alguien en estos tiempos te ha estado invitando que vayas a un encuentro, que vayas a un encuentro matrimonial, que vayas a la iglesia. Toma en cuenta esta historia. Y segundo, también algo súper lindo que dices, Cami, es que, claro, inevitablemente creo que a todas nos ha pasado que nosotros conocemos de Dios como por una fe como heredada, ¿cierto? Es como Ujú. que inevitablemente nuestros padres marcan una influencia en nuestras vidas. Y comenzamos a entender y a concebir quién es Dios en nuestras vidas a través de esta fe heredada o Ujú. de estos encuentros que uno tiene en la iglesia, porque claro, en la iglesia se habla de la palabra de Dios, pero es como que esto va un poquito más allá. Bueno, entonces cuando tú estabas en la iglesia, ¿cierto? Eras peladita, me imagino que para ti era súper lindo estar en la iglesia, es hermoso siempre estar por ahí. ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo era el corazón de la Cami de ese tiempo? Eh, Como que recuerdos de muy pequeña no sé, pero sí ya hacia como la preadolescencia, adolescencia, em, a pesar de estar yendo a la iglesia y estar escuchando domingo a domingo sobre el amor de Dios o de cómo Él me veía o cómo Él nos ve en general a sus hijos, mi preadolescencia y adolescencia fue como quizás como la de cualquier preadolescente o adolescente que está preguntándose quién soy, para qué estoy aquí, con inseguridades, y hablando personalmente, de muchas inseguridades, temores, con experiencias de rechazo que yo creo que son normales, pero que marcan y me marcaron. Rechazo en amistades, compañeros, cosas que te dicen y te marcan. Entonces, mi corazón en realidad yo creo que estaba dolido, ¿Como confundido, perdido? ¿Puede ser perdido, con perdido? muchas palabras, preguntas, claro, perdido, desorientado, eh, y dañado finalmente. Sí, Y sin dañado. darte cuenta, porque esa también es un punto que hay que destacar. A veces estamos como concentrados o tenemos también un prejuicio, ¿cierto? De que cuando estamos en Dios o con Dios o cuando llegamos a Dios, o sea, por poco, o sea, tenemos que llegar
hecho pedazos, como diríamos nosotros, como que con un tremendo problema, así con una prueba súper drástica, pero a veces está habiendo un problema interno, un problema Sí, emocional y un problema importantísimo, por ejemplo, sí, de identidad, como tú dices, en la adolescencia uno realmente está descubriendo quién es y mm, sobre todo está como con esta intención de descubrir para qué fui llamado, o sea, quién soy y para qué estoy en este mundo, qué voy claro. a hacer de mi vida, porque te entran estos miedos de qué va a pasar en mi Ujú, vida. Yo te veo a ti, no sé si me sí. equivoco, Cami, tú eras o sigues siendo, no sé, como tímida, como en ese tiempo. ¿En qué cosas como puntuales crees tú que te rechazaban? Sí, o sea, yo me hubiese descrito como tímida y otras personas también, porque, claro, mi mayor temor era el rechazo. Y, y de hecho, así, entendiéndolo mucho después, a ver, como 5 años atrás, nada más, entendí que lo que me pasaba en realidad en mi corazón era que tenía autorrechazo. Yo no me amaba, no me gustaba como yo era, como en mi personalidad, en mi esencia, como que no me apreciaba, no me valoraba, no me sentía suficiente, me criticaba todo el tiempo, en mis propios pensamientos, crítica, nunca daba abasto, decía algo y era, "Ah, ¿por qué dijiste eso? Nada que ver, o ¿por qué deberías haber dicho esto otro?". Y finalmente entendiendo que vivía desde el temor y la vergüenza, que la vergüenza no es como que tenía vergüenza de lo que hacía, sino como que yo tenía vergüenza de quién yo era. Eh, Mm, y al final eso me llevaba a compararme y a esconderme y mm. a no ser yo misma y a intentar ser alguien más. Y entonces en todo ese enredo, al final la opción por la que yo opté fue por esconderme y ese esconderme se traduce en timidez, en no querer expresar mucho, en no querer decir de más, en no querer aparentar algo que quizás es rechazable, entonces, o no sabía qué iba a ser aceptado o qué iba a ser rechazado, porque también en la vida hay inconsistencias. A veces Claro, uno hacía algo y era como, súper aceptada y celebrada, y de repente hacía algo que pensaba que iba a tener ese mismo resultado y tenía otro resultado. Entonces, al final, en esa inconsistencia y en esa duda y en ese enredo, mi decisión, mi opción fue más que nada como apagarme, esconderme, rechazarme. Entonces, todo eso se oye, traduce en timidez, pero la timidez no viene de Dios. Yo sé que oye, no es quien soy. claro, pero ¿sabes qué? En tu caso, como que ese tema yo creo que todas las mujeres de cierta manera lidiamos con estas inseguridades, y sobre todo más en la adolescencia, bueno, en todo tiempo en realidad, porque tiene que ver un tema de cómo está nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Pero claro, todos de una u otra forma queremos ser aceptados, todos, Ujú, todos, 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 ujú, todos, y todos lidiamos en algún momento de nuestra vida con este sentimiento de rechazo. ujú, Porque finalmente, si tú no sabes quién eres en algún punto de tu vida, siempre te van a rechazar porque tú te adaptas a las circunstancias, mas no eres lo que eres independiente de las circunstancias, ¿verdad? claro. En tu caso, me imagino, como tú dices, como que te pusiste un caparazón de guardarte, de ser tímida para evitar ese rechazo, pero aún también Ujú, ahí estabas siendo deshonesta con quién eras realmente tú, porque en total. el fondo tenemos todos un potencial que no es para ser guardado, para no ser como puesto este caparazón, sino que es como para Sí. salir y para dar a los demás. Ujú, Entonces, Mikami, me imagino que no debió ser fácil ese tiempo, ese proceso, ujú, y me imagino que Dios tuvo que ir de a poquito, porque Él, no sé, con cada persona es distinto, pero Él tiene una ternura, una, un amor, una delicadeza para ir sacando esas cositas a relucir de nuestro corazón. ¿Cómo ujú. fue que lo hizo contigo? ¿Cuándo comenzó el proceso en el que te comenzaste a dar cuenta de esa circunstancia en ti? Sí,
fue cuando con mi marido nosotros nos casamos en 2015. Nos casamos en marzo del 2015 y en agosto partimos a Estados Unidos. Fuimos a Redding, en California, a hacer una escuela ministerial de la iglesia de Bethel. Y ¿Qué ahí significa esto de escuela ministerial? es una escuela donde somos capacitados para, en muy pocas palabras, traer el reino de los cielos a la tierra. Eh, Oh, y obviamente en medio de eso, principalmente son 3 años, o sea, uno puede hacer un año, 2 o 3, nosotros hicimos 3. Y el primer año está muy enfocado en identidad, en sanidad, en restauración, y también somos capacitados en traer el reino de formas prácticas, como orar por los enfermos, en profetizar, en servicio, etcétera, misiones. El segundo año es más de liderazgo y así. oye, Cami, pero para haber recibido a tu marido, me imagino que Dios mucho antes también tuvo que haber tratado con tu corazón en el área del rechazo, porque, Sí. ¿cierto? De hecho, hay un punto súper clave, porque cuando yo conocí a Joaco, mi marido, empezamos a salir, fue el momento de mi vida en el que más tuve luchas, en el que más tuve como todas estas heridas que fui acumulando en el pasado y que no procesé, y todas estas mentiras que creí y que tomé y me puse, así como no sé si conoces el cuento de Punchinello, como estas etiquetas que me puse y creí, salieron a la luz, así como que se destaparon heavy en mi relación con Joaco. Entonces, claro, Claro. Dios usó mucho mi relación con él para mostrarme qué estaba sucediendo en mi corazón. Eh, y salió mucho temor. Yo me acuerdo el momento en que yo me acepté a mí misma, dije, me estoy enamorando. Todavía no estábamos como oficial juntos, pero estábamos saliendo y recuerdo mirarlo una noche y pensar, me estoy enamorando. Y, ¿sabes? Yo llegué a mi casa esa noche, vivía con mis papás y mi mamá justo estaba viendo una película tarde, entonces estaba despierta cuando yo llegué, me senté al lado de ella y de repente me pongo a llorar, así una explosión de llanto y yo, hoy en día yo creo que tuve como una crisis de angustia. ¿Por qué? Porque yo no paraba de llorar por temor, tenía mucho temor de estar entregando, abriendo mi corazón, enamorándome y pensar que podía ser rechazada y herida, muy herida, me daba mucho temor y yo me dormí llorando. De hecho, mi mamá durmió conmigo, así consolándome. Me dormí llorando y a la mañana siguiente me desperté llorando. Entonces, para mí yo creo que fue como una crisis de angustia por este temor. Entonces, así partió. Claro, es que todos tenemos un poco de miedo de como que darlo todo y darnos enteros y finalmente salir heridos, ser rechazados. Ujú, Y yo creo que esa es una de las partes más hermosas de conocer a Jesús y de conocer y tener una relación con Dios, porque es una de las áreas, creo que de las primeras en las que somos tratadas. Entonces, mm, antes de continuar con el tema de tu esposo, voy a regresar en el tiempo, porque ujú, yo sé que en este tiempo de adolescencia, ¿cierto? Cuando todo esto estaba como más desatado, por llamarlo así, hubo una personita que marcó tu vida, que Dios usó para marcar tu vida, porque estabas dentro de la iglesia. Según tú, todo estaba bien con tu vida y ujú. con tu caminar con Dios. ¿Qué hacías exactamente en ese tiempo dentro de la iglesia? ¿Y cómo era la camis dentro de la iglesia? ¿Y qué condiciones tenías? ¿Qué acciones tomabas? Cuéntame Ujú. en ese contexto, ¿qué hacías y cómo fue que se marcó ese antes y ese después cuando te diste cuenta, oh no, estoy caminando en religiosidad? Sí, claro, antes de conocer a esta persona, la Cami, mi amiga, la Cami Tile, para los que están conectados acá la conocen, yo en realidad tenía la esperanza de algún día tener una relación con Dios, pero nunca había tenido como un ejemplo realmente cercano de alguien que lo tuviese y me mostrara cómo se hacía o cómo se veía eso. Entonces, como que yo estaba esperando el momento, como en algún momento en verdad me voy a decidir y voy a tener una relación con Dios, pero ahora como que no sé hacerlo y como que estaba también como probando otras cosas, como que sí, Dios estaba ahí. O Pero sea, ibas a la iglesia, como
Como que ibas Iba a a la la iglesia, iglesia, pero pero de esas que te entraba por aquí, te salía por acá. sí, totalmente, totalmente. Como no, yo tenía a Dios como para un futuro. Y, Ah, o como el dios bombero, ¿no te ha pasado? ¿No te ¿cómo? pasaba que eres como el dios bombero que yo le llamo? Es como que Sí, acudes a él cuando está ya sí, encendida la llama, que ya sí, sí. se puso candela a la vida. No, y de hecho, yo tenía el pensamiento, imagínate, así, tenía el pensamiento de que algo fuerte tenía que pasar en mi vida para yo realmente entregarle mi vida a Dios. Yo escuchaba testimonios, no, yo era drogadicto, y después Dios me transformó, es que yo, ya no, es que esto, yo tenía una vida muy normal y bien, como que en mi parecer yo era feliz, como ya. ¿Y no te pasaba, Cami, que tú decías, como a mí por lo menos a mí sí me pasa, es como, yo soy buena, o sea, es que yo no le hago nada a nadie, ¿me entiendes? Es como que Sí, yo soy eh, buena, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero por lo menos te soy sí, honesta, Cami, yo inclusive llegó un momento en mi vida en que yo siempre de cierta manera le compartía a la gente de Dios, ujú, pero si a mí me preguntas, en ese tiempo yo no tenía idea quién era Dios. claro. O sea, tenía esta fe heredada, yo sé que amaba a Dios en mi corazón, en lo que podía concebir de Dios en ese tiempo, Ujú, pero por ejemplo yo tenía desconocimiento de la palabra de Dios, mm, no tenía de hecho, inclusive yo ni siquiera me congregaba en esa época, no ujú. me congregaba, no tenía una dirección espiritual, era solo como una fe ciega. Ni siquiera sabía lo que era la fe, ahora ya sé lo que es la fe porque ya uno abre la palabra de Dios y lo entiende. Pero es como que, según yo, estaba todo bien con Dios. O sea, Él me amaba, yo le amaba y Ujú, súper. Y bueno, yo fui formada en iglesia católica. ujú, Así que, bueno, yo tenía otro tipo de como formas de relacionarme con Él. En ujú. tu caso, tú estabas igual dentro de una iglesia cristiana ya. ¿Leías la palabra? ¿Qué pasaba contigo en ese sentido? No, a ratos, muy poco, en verdad. Como que Eh, eras inconstante. Era inconstante, pero mira, antes de como este momento conocer a mi amiga, yo no estaba, no era mm, constante o no buscaba en verdad esta relación con Dios en lo práctico. Y tampoco me consideraba buena en realidad, porque yo creo que va de la mano con mi autorrechazo, con pensar que nunca era Mm. suficiente, con pensar, entonces ese mismo Ni para pensamiento, Dios. Creías que claro, no y era ese mismo suficiente para pensamiento Dios. nunca me llevó a pensar como no, si yo soy buena, no necesito a Dios. Mi pensamiento era más como, "Es- está todo bien en mi vida, como que, no sé, y además que yo esperaba como ese gran testimonio, en el sentido que ya, yo sé que mi testimonio es grande, pero Tenía que antes era como caerte. esperaba que no, que tiene que, no sé, pasarme algo, un accidente, una crisis, para aferrarme realmente a Dios y empezar una Wow. relación con Él. Y gracias a él, que no tuve que esperar a que eso sucediera, y de hecho yo tuve un sueño que fue muy, me desperté y fue como este un sueño de Dios sí o sí, que yo iba manejando en un auto y nos caíamos por un barranco, no, mentira, antes de caernos yo sentía, me tengo que poner el cinturón, y me ponía el cinturón, nos caíamos por el barranco y caemos como una pluma sobre una roca, imagínate. Wow, qué Y las hermoso. personas que estaban conmigo en el auto no tenían cinturón, pero también se salvaron. Entonces yo me desperté y fue como Dios diciéndome, ¿qué estás esperando? Como, ponte el cinturón que yo quiero salvarte a ti y a otros por medio de tu vida, por medio de ti. Pero es que la cámara está como media loca. Ahí. Oye, pero es que lo que tú dices es como súper, súper heavy, porque a veces uno, no sé, les animo igual de todas maneras a que, porque no hay tiempo como para yo contarles como mucho las historias, yo quiero conocer la historia Cami, pero precisamente yo tengo una historia que habla de algo como eso, a veces no vemos que el camino es realmente peligroso y que esta Ujú, religiosidad, nosotros podemos estar al borde del precipicio y ni nos damos cuenta, estamos tan ciegos que estamos a punto de caer. Entonces, cuando vivimos en esa religiosidad, yo creo que nos pasa exactamente lo mismo. Es como ujú. que hay velos, es como en nuestros ojos espirituales, que no nos permiten ver quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Sí. ¿Cómo fue que cayeron en ti esos velos? ¿Qué pasó? O sea, de hecho, yo siento que mi religiosidad comenzó ahí. Comenzó
con, con ese sueño incluso, y con la amistad con la Cami, que conocía a mi amiga, y mi amiga tenía una relación con Dios. Yo no puedo juzgar si su relación era con religiosidad o no, pero yo veía que ella tenía algo genuino igual, como ella leía la Biblia y la disfrutaba, y le gustaba, y oraba, y le pedía cosas a Dios, y tenía una relación con Dios como real, y yo dije, esto quiero, y nunca lo había visto, y menos en alguien de mi edad. Entonces, conocerla a ella me impulsó, y junto con el sueño, me impulsó a decir, ya, quiero una relación con Dios. Pero ahí es donde comenzó mi religión, porque yo dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Como, fue como, quiero una Deme relación. una lista. Ahora, exacto, ahora díganme qué hacer. Y era como que lee tu Biblia todos los días, enciérrate en tu habitación y ora, sirve en la iglesia. Y yo empecé a hacer todas esas cosas. Sirvo en la iglesia, estoy en muchos ministerios, leo mi Biblia, no todos los días, pero cuando no la leía me sentía mal. Leo mi Biblia, oro esto, y sí, tenía momentos en que eran genuinos con Dios y había una emoción y un sentir de su espíritu, pero la mayoría del tiempo era religión, era hacer, eh, sin saberlo, porque en mi mente religión era como el que sigue reglas, el que se equivoca, entonces, no Con sé, resta castigo, o sea, días, como que o tienes que seguir porque si no hay castigo. Tienes que claro, hacer porque si no, no obtienes tal cosa. Es como claro, que todo como pensando más en la consecuencia o en el fin, sí. más que en la intención y en el proceso. ¿Puede llamarse así? Sí, en mi mente como que yo no me daba cuenta quizás porque no era, yo no sentía que era desde el temor, pero sí era desde el hacer y claro, yo después entendiendo y saliendo de esa forma de relacionarme con Dios desde la religión, le pude poner nombre y entender qué me pasaba antes, pero yo me di cuenta que en ese momento vivía en religión, ¿por qué? Porque al equivocarme, al pecar, en vez de ir a Dios, me escondía de él. Te Y me, ponías tu caparazón. claro, y me condenaba, me culpaba, y eso es religión. Para mí, la definición de religión es, o sea, no es la definición, pero una de las formas en que uno se puede dar cuenta es como, me equivoco, entonces me alejo de Dios, o me equivoco, entonces me escondo y trato de arreglarme sola para acercarme a Él. Y, y justo en este tiempo he entendido que es justo lo que Adán y Eva hicieron también. Entonces, como que en mi vida yo me di cuenta que era religiosa y cuando le pusiste ese nombre fue como, sí, eso es verdad. Era religiosa porque al pecar buscaba esconderme de Dios, arreglarme sola, arreglarme desde el hacer. Empiezo a leer la Biblia un poco más, empiezo a orar más para arreglarme y volver yo a conectarme con Él. Es Eh, como que aún creías que de cierta manera el poder estaba en ti, o en lo exacto, que tú podías hacer, no exacto. en quién era Dios para Sí. ti. Y otra cosa que me amarraba a la religión era este pensar que yo seguía siendo pecadora por naturaleza. Entonces yo decía, a ver, yo peco porque es mi naturaleza y siempre voy a caer en eso. Entonces como que la solución está en mí, o sea, de alguna forma es mi culpa, yo tengo que hacer algo para ser mejor, porque, pero el Espíritu Santo siempre me susurraba la misma frase. En medio de mi religiosidad me susurraba la misma frase y ¿Qué te decía? me decía, el sacrificio de Jesús fue necesario, sí, porque yo vivía en pecado, era pecadora, fue Ujú. necesario, pero también fue suficiente. Y para mí esa Mm. frase me chocaba con todo lo que yo hacía y con mis pensamientos, porque yo decía, ay, pero es que tengo un enredo, tengo esta frase en mi mente que se repite y se repite y se repite, pero a la vez yo veo en la práctica que no es suficiente, porque yo me equivoco y caigo en condenación y culpa y intento arreglarme, y ese intentar arreglarme es como que le estuviese ayudando a Jesús porque no fue suficiente, ¿me entiendes? Entonces había una mega ultra confusión en mi cabeza, en medio de sí, estar buscándolo, queriendo tener una relación con él con todo mi corazón, y yo recuerdo, Caro, noches Ujú.
en esta misma habitación, de hecho era mi habitación antes cuando vivía acá donde mis papás, pero estoy acá de Ujú. vuelta, encerrándome en mi closet y llorando, llorando, diciéndole, Dios, como, no sé cómo hacerlo, no sé cómo Mm. conectarme contigo de verdad, no sé cómo escuchar tu voz, no sé cómo, como que era un ciclo, estaba bien con Dios, buenísimo, después caía o pecaba o hacía algo y es como, oh, de nuevo, como Wow. mal, tengo que arreglarme. Entonces, había mucha confusión y esa confusión es religión, esa confusión y ese temor es religión. Es ¿Sabes qué, Cami? esconderme. ¿Sabes qué? A mí, ahora que te escucho, no sé si tú te has dado cuenta, y es algo que a mí cuando también llegué a los caminos del Señor, inevitablemente uno lleva en la relación con Dios o quiere tratar a Dios como venimos acostumbrados a tratar o a desenvolvernos fuera de Dios. ¿En qué Ujú, sentido? Tú me contabas, no sé, que de adolescente o antes de llegar a los caminos de Dios o de querer estar como en esta relación, te ujú, pasaba mucho el tema del rechazo y de que te metías en un caparazón para no salir dañada o que no era suficiente. Cuando llegas a los caminos del Señor, te pasa lo mismo sí, y comienzas totalmente. a lo que hacías con la gente, ahora también lo traduces en cómo lo querías hacer con Dios. A mí me pasó Ujú, también, quizás en otros contextos, que en algún momento les contaré, pero ahorita no tenemos ese tiempo, pero te entiendo como perfectamente. Y una de las cosas más bonitas probablemente que pasa cuando uno llega a Jesús y que uno tiene dispuesto el corazón, es que Él te comienza a mostrar y te permite que llegues así, te permite que llegues con tus propias formas. Pero una de las sí, cosas más hermosas que trae la relación, a diferencia de la religión, en mi experiencia también ha sido que Él te rompe esquemas, Él te ujú, rompe, te rompe. Y a mí se me venía a memoria, te soy honesta, no me acuerdo en qué libro leí, pero me acuerdo que fue también en mi caminar con Dios en los primeros años, que los que llevaron a Jesús a la cruz no fueron quienes no eran creyentes, ujú, no fue la gente incrédula, fue precisamente la gente religiosa, la gente que ujú, seguía la ley, la gente que estaba tan estructurada, ¿cierto?, en cómo creían que debía ser este Salvador, este Mesías del cual habían leído tanto, que cuando llegó Jesús de una forma muy poco convencional, por llamarlo así, a ujú, lo que ellos habían estado esperando, porque ellos esperaban un rey, y en ese tiempo ellos concebían el rey como, claro, o sea, lo que todos concebimos como rey, y como sí, que llega Jesús en un burrito, ujú, e hijo de José, o sea, era como que su mente, sus esquemas, sus argumentos, su estructura, sus leyes, y sobre todo, más que eso, su corazón, estaba ujú, cegado y no pudieron ver que delante de ellos estaba el Hijo de Dios, porque no ujú, entraba dentro de sus conceptos y salía fuera de todo lo que ellos habían estado esperando y creyendo. Y creo que Dios también es tan bueno con nosotros y Jesús hace precisamente eso con nosotros. Es ujú. como que de a poquito va, si lo permitimos y si le damos esa oportunidad, va rompiendo esas estructuras, esos argumentos, esos esquemas con los que a veces llegamos a Él. Ujú, sí, totalmente, totalmente. Y él tiene tanta paciencia y es tan amoroso. Yo sé que en esos momentos él veía mi corazón, no veía mi religión, él no me juzgaba. De hecho, yo le daba placer y deleite incluso en en esos momentos, como em, quizás podría haber tendido a sentirme mal porque fui religiosa o porque me relacioné con él de esa forma, pero Dios siempre fue muy bueno en aclararme y en decirme como, incluso en ese momento yo estaba sintiendo tanto placer por ti, porque él veía mi corazón que al final, en mi corazón quería yo tener una relación con él, quería conocerlo, sabía que era él lo que yo necesitaba, sabía que en él estaba la respuesta, entonces... em, siempre muy lindo y paciente conmigo. Pero sí, fue un tiempo difícil y también hermoso en el sentido de que ambos con Joaco, mientras pololeábamos, Ujú. estábamos de novios, o no sé cómo se dice en otros países. eh, mm, No pololear, así no le decíamos, no, como eso no. de enamorados.
Claro, buscamos juntos a Dios mucho, íbamos a muchos retiros, encuentros, servíamos juntos, Ujú. entonces eso fue muy lindo, como esa compañía genuina y también la transformación que viví yo, la vivió él, fuimos juntos a esta escuela, entonces fue lindo también, como que yo amo esa parte de mi testimonio igual, no es algo que en este momento yo rechace. Eh, Algo súper lindo, Cami, que creo que se pueden sentir también identificar las personas que nos están viendo. Y es que sí, evidentemente nuestros ojos tienen que siempre ver directamente a Jesús, pero Jesús y Dios usa personas, Ujú, usa hombres y mujeres de Dios, obviamente que te sí, lleven a Él, que no que sí, se queden en ellos, sino que te lleven ujú, a Él. ujú, Entonces, fue hermoso, por ejemplo, esta pieza clave como la que es hasta el día de hoy tu mejor amiga, que encima ujú. Dios te regala amigos así de por vida en el mismo sentir, que te inspiraron, que ver cómo ella se relacionaba con Jesús te hizo que tu corazón anhele lo mismo. Y no está mal, no está mal en el sentido de compararse. O sea, está mal si Ujú, uno se queda en la comparación bajo las frustraciones, porque ella sí y yo no. Pero a mí ujú, sí, por ejemplo, yo soy de esas personas, no sé tú, Cami, en las que yo hago eso en general en mi vida. O sea, por ejemplo, tú eres una capa en diseño, ¿me entiendes? Y yo, obviamente, no tanto, así que me ujú, gusta verte, me gusta observarte, me gusta tenerte como un referente, ¿me entiendes? Entonces, también en el área espiritual es importante, nosotros también, en el área profesional, sí, en el área profesional también somos así, o sea, si quieres ser la ujú, mejor arquitecta, obviamente vas a tener como referente el super arquitecto de tu ciudad, de tu país. Y en ujú. el área espiritual igual, Sí, tener totalmente. referentes que te inspiren. Ujú. Que al final te muestran lo que es posible. Al final vienen siendo testimonios vivos y los testimonios yo he aprendido que es como, eh, de hecho la palabra testimonio conlleva en sí el significado hazlo de nuevo. Entonces, al yo ver eso en ella, fue como, al ver que es posible, me dio mucha esperanza. Yo creo que, como dices tú, eso es cierto en todas las áreas. Cuando uno ve que algo es posible, aunque sea en otra persona, te abre la puerta a ti, te da la esperanza a ti. Así que sí, es una pieza clave en mi historia, en mi En tu testimonio. Y historia. me encanta porque, como decías tú, sí, seguimos siendo amigas y Y muy ahora queridas. también tienen su proyecto y trabajan juntas en eso precisamente. Mira, yo Sí. te quiero leer Efesios 2, 8, 12. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Mm, Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se ujú, las regaló. La mm, salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, o ujú, llamarlo así, de sus propias obras. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. mm, Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. sí. Entonces es como súper lindo tener como estas claves, como muy, muy importantes. No hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para ganarnos el amor de Dios. Ujú, El amor de Dios es sí, un regalo, es un regalo sí. inmerecido. Ujú. Incluso es un buen punto, porque yo creo que muchos de nosotros, como yo en ese momento, yo no estaba dudando de mi salvación y también yo sabía que mi salvación venía por Dios. Pero sí, sin estar consciente, estaba haciendo cosas para la aprobación de Dios, para el amor de Dios. Y para tener una relación genuina con Dios, porque yo creo que igual pasa que a veces nos conformamos con, ok, soy salva, sé que Dios me ama, pero lo que pasa es que en mi corazón yo sabía que había más, como que Dios había puesto ese mensaje en mi corazón muy profundo, como hay más, hay más, hay más. Entonces, lo que yo veía en mi relación con Dios, esos ciclos y esa lucha no me hacía sentido y yo sabía que había más y por eso también me era frustrante. Y claro, después me di cuenta que nunca iba a llegar a ese más siguiendo la religión, siguiendo esa forma. Eh, y bueno, no sé si ya te cuento, pasamos a cuando Sí, fuimos a la cuéntame. escuela y qué pasó. Eh,
una de las revelaciones más poderosas que me llevaron a esta transformación en mi paradigma hacia Dios, hacia mí misma y mi relación con Dios, fue Romanos 6. Y entender que cuando yo fui bautizada, yo me uní, fui partícipe de la muerte de Cristo. Literal en lo espiritual, literal. Partícipe de su muerte, de su sepultura, sale en Romanos 6, y de su resurrección. Y ahí es donde nazco de nuevo, y nazco con una nueva naturaleza, y una que realmente me hace libre del pecado, realmente. Y no estoy diciendo que no, que significa que no peque o que no voy a pecar jamás, pero es que es algo que ya no está en mi naturaleza. Y eso a mí me rompió los sesos, me rompió mis esquemas y me abrió los ojos. Fue una revelación potentísima en mi vida, porque ¿qué pasaba en mi relación desde la religión? Yo pecaba, y te voy a dar un ejemplo súper concreto, súper real y súper vulnerable. En mi relación de noviazgo con Joaco, queríamos ambos guardarnos hasta el matrimonio en el área sexual, pero teníamos desliz, Obvio. pasábamos, Ganas. claro, y pasábamos Claro. límites y líneas, y eso fue como algo que era constante, y eso me llevaba a este ciclo: condenación, culpa, sentirme mal, alejarme de Dios, después empezar a volver de nuevo, y este ciclo constante. ¿Y por qué yo vivía en eso? Porque yo creía que estaba destinada a siempre caer en pecado, porque era mi naturaleza. Entonces yo pecaba por fe. Yo pecaba, y decía, Eh, bueno, esto es algo con lo que voy a tener que aprender a vivir este ciclo. o sea, es como que asumías, ¿cómo te explico? Esta naturaleza pecaminosa, ¿cierto? De la que Ujú, habla la palabra de Dios, sí, la asumías como parte del camino, o sea, como que te rendiste a ella. Pero también por eso ujú, quizás, Cami, es súper importante el conocimiento de la palabra de Dios en un contexto sí. completo, porque a veces nos pasa que por falta de conocimiento, de dirección y aún hasta de consejo, uno Ujú, puede aislar una palabra de otras que hay dentro de ujú, la propia Biblia, ¿cierto? Que ujú. precisamente te hablan en otros contextos. Entonces uno decide, es súper lindo porque a veces uno decide agarrarse de un versículo y Ujú, empoderarse de un versículo, sí, pero no conoce los otros que le dan ese equilibrio, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tiene un ujú, equilibrio. Entonces, quizás, sí, como tú dices, como que en ese tiempo desconocías de otras verdades que aún no te ujú, eran reveladas en tu mente, en tu corazón, sí. y asumiste ciertos versículos o ciertas palabras como desde una perspectiva un poco tergiversada, podría ser, ¿o no? Sí, totalmente. Y claro, y conocimiento, obviamente con revelación, porque yo había leído Romanos entero muchas veces, Romanos 6 7 8 y muchas veces. Y entonces es como conocimiento con revelación. Y yo creo que algo que es clave, yo no estoy diciendo que todos tengan que ir a una escuela ministerial, pero sí yo creo que es importante salir de lo que es cómodo. Tampoco estoy diciendo, eh, estoy diciendo abrir nuestro círculo, abrir las cajas en las que tenemos a Dios, pero también abrirnos a recibir de otros. Esa es, a recibir también de la revelación de otros, Y abrirnos a del, lo que puede sonarnos como extraño o incómodo porque no me hace sentido con lo que yo hasta ahora sé, abrirnos a escuchar de otros que han caminado antes que tú, que llevan años en la fe, y para mí posicionarme, nuestra forma fue irnos a esta escuela y posicionarnos delante de pastores y maestros que tenían esta revelación en su vida y caminaban en esta revelación, y ver el fruto en sus vidas, y obviamente el Espíritu Santo trayéndome revelación directa a mi corazón, fueron los que realmente me transformaron en ese sentido, porque yo había leído, tenía conocimiento de Romanos 6, pero esta verdad me hizo libre, porque dije, wow, no soy esclava, no soy esclava. Y Dios
se relaciona conmigo desde quién soy y no desde lo que lo que hago o dejo haces. de hacer, porque quién soy, ya, yo soy una nueva creación. Es algo Y así como ahora que tú eres madre, que somos mamás, o sea, independiente de que vemos en nuestros hijos algunas fallas, algunas áreas de ujú, su carácter, ujú, el desconocimiento que tienen como niños en muchísimas cosas, la rebeldía que a veces con la que actúan, ujú, como mamá, tú le sigues amando. Tú le sigues amando ujú, porque es tu hijo y eso nada ni sí, nadie lo va a cambiar. sí, Y tú lo vas a guiar, lo vas a direccionar, pero sí, Dios se relaciona precisamente con ujú, nosotros así. Y eso también es una revelación nueva cuando sí, entiendes que Dios no es un Dios que está aquí en el cielo, sino que está aquí ahora, en este instante, en este sí, live, que está presente, que es una persona, que el amor en sí es una persona, la persona del Espíritu Santo está aquí. sí, Pero yo quiero decir una cosa importante, porque hemos usado súper mal, y te lo digo porque yo creo que en el pasado sí lo usaba también mal, y hemos tachado también muchas veces a la gente de religiosa. Y no ujú, sé si te ha pasado, es como que no, esta religiosa, cuando ves que una persona es como que súper apasionada por Dios, súper entregada a ujú, Dios, ujú, cuando todo el tiempo pasa hablando de Jesús, una la tacha de manera un poco como despectiva o manera de crítica, como ella es una religiosa, es una fanática. Pero es increíble porque a mí, si a mí me preguntas, Cami, yo creo que la época donde más religiosa he sido fue cuando yo hablaba de un Dios que yo no conocía. ujú, Cuando heavy. yo hablaba de Jesús y ni siquiera había tenido un encuentro con él. Cuando yo no practicaba, es algo así como en el matrimonio, yo lo veo así, como cuando tú vives con una persona, o sea, o sabes que está, pero no hablas con esa persona, no conversas con esa persona, no sabes, no tienes tiempos de encuentros, de intimidad con esa persona. Ujú, Es como una cosa como que tan impersonal. Yo le decía el ejemplo el otro día a mi mamá, es como cuando uno conoce al presidente de cada uno de nuestros países. Obviamente lo ubicas, sabes el nombre, sabes un montón de cosas de él porque las ves, te contaron, porque saben en los medios de comunicación. Pero no ujú, es lo mismo si tú fueses el íntimo, el claro, amigo de ese presidente, que estaba ahí con él día y noche, que conoce sus expresiones, sus sentimientos, sus quiebres. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Jesús y con Dios. Hay una diferencia enorme. Porque a ujú, veces también uno puede pensar, Cami, y hago esta como aclaración, porque uno puede pensar y decir, no, es que, claro, yo no quiero ser religiosa y por eso yo no es que me congrego, inclusive hay personas, a mí no me gusta, o sea, no, quizás pueden decir, no, yo no quiero ser religiosa, perdón, así que yo no me voy a meter a ninguna iglesia, ujú, o yo no voy a estar leyendo la palabra cada rato, ujú, o cositas así. Y lo sí, cierto es que, claro, si lo haces con un corazón enfocado en que porque haces eso en sí en la obra vas a tener resultados o estás esperando que Dios haga algo por ti o ganaste algo de parte de Dios, claro, sí, estás por el camino incorrecto. ujú, Te voy a tomar café. sí, Continúa, Cami, no, ayúdame, que me sí, atoré. sí, toma, toma. Me acordé de una amiga, la Vale Cifuentes, dice como que ella sí es fanática y le gusta decir que es fanática, porque es fanática de Jesús. Y, y, Juan, y en claro, eso como Juan. que hay definiciones de religiosa distintas. Y claro, como quizás desde afuera una persona puede decir, oh, religiosa, la que va a la iglesia, la que lee la Biblia y eso. Y desde adentro, uno no quiere ser religiosa, porque religiosa significa legalismo, significa vivir desde el hacer, y sabemos que eso no está bien. Pero no nos damos cuenta, hasta que yo no me daba cuenta, hasta que en realidad me di cuenta, sí, pues estaba siendo religiosa. Yo me di cuenta más que en el hacer, en qué hacía, como te decía en el comienzo, en qué hacía cuando pecaba. Y eso quizás puede ayudar a algunos acá que están escuchando y se están haciendo esa pregunta, como cuando pecas o cuando te equivocas, ¿qué haces? ¿Te escondes? ¿Tratas de arreglarte? ¿O corres a Dios? Porque O si te no estás culpas, corriendo a Dios, entonces es religión.
Y no hay, no hay condenación, no, no hay que sentirse Para mal. los que estamos en Cristo Jesús no hay No hay condenación. condenación, claro. Entonces, es como, es súper delicado, o es súper fácil confundirse, como, yo no me etiquetaba como religiosa, en el sentido que yo no Para pensaba ti, que era ¿quién era legalista. religiosa Para mí en ese religiosa era tiempo? ser legalista, era hacer, hacer, hacer sin conocer a Dios, era, era pensar que Dios me iba a castigar, era... em, pero ahora entiendo que también significa qué es lo que hago cuando me equivoco, qué es lo que hago cuando peco. También la religión es la que tergiversa a Dios. Si yo veía a Dios, en el fondo lo que yo hacía con mi pecado es un reflejo de que yo veía a Dios como un papá que no me iba a aceptar con mi pecado, que en el fondo era un papá que me decía, sí, te amo, pero a ver, espera, po, acabas de hacer esto, un papá que me iba a criticar, un papá que Mm, me iba a decir, espérate, arregla el asunto, y eh, ahí vienes. como un paso atrás, a ver, un paso atrás, Mm, acabas de hacer esto, espérate, que me iba a juzgar, que me iba a criticar. Yo creo que esa es una palabra que a mí, por lo menos en mi historia, me marca, como que me iba a criticar y que iba a ver como un poquito una distancia, como sí, 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 te amo, pero espérate. Y en eso, en mi vida personal, me di cuenta, esto es religión. En mi vida era religión. Entonces, claro, hay diferentes formas de verlo, diferentes formas que sí, es como esto es religión. Y en mi vida era muy marcado por eso, como en qué hacía yo cuando wow. después de Y pecar. sabes qué, Cami, ahora que estás hablando y te escucho, claro, y esta religiosidad es que es increíble porque más allá de la forma que tome en cada uno de nosotros, Ujú, tiene que ver con el fondo, con la esencia. Porque probablemente uno puede decir como que claro, un religioso también puede ser los que, como pasó en estas épocas de Jesús, los que se creen los mandamás, los que son dueños de la verdad, los que creen que son espiritualmente los implacables, por llamarlo ujú, así. Pero también podemos ser religiosos cuando nos creemos ujú, muy poco, cuando no entendemos quiénes somos en Cristo, cuando no nos damos el valor que Él ya nos dio. Por eso sí, que en la palabra dice que nosotros tengamos una buena medida de cada uno, ¿me entiendes? Es ujú, como que Dios es un Dios de equilibrio. Entonces, ujú, es como la humildad. Uno sí, tampoco significa que ser humilde es como ser pobre, por llamarlo así. sí, La humildad tiene que ver con otro tipo de condiciones. Entonces, en ese sentido, cualquiera de nosotros vamos a estar caminando en religiosidad y a veces no nos estamos ujú, dando cuenta. O como tú exacto, decías, Cami, que es algo también que a tomar en consideración en cada día, porque podemos decir que ya entendimos eso, pero todos los días podemos estar expuestos a caer en eso ujú, sí, sin darnos cuenta. Por sí, ejemplo, di tú, hasta en este proyecto, nosotros que hacemos proyectos que obviamente son dedicados a Dios, que anhelamos que otras personas ujú, conozcan a Dios, claro, en el camino uno también se puede estar perdiendo ujú, y uno puede estar tergiversando quizás algunas cosas sin darnos cuenta. Pero, ¿qué pasa? Si uno tiene una relación constante, continua y directa con el Espíritu Santo, él mismo va a venir a decir, sí, hey, hey, ¿por dónde vas? sí, sí. Sí, me encanta. Y quisiera, de hecho, contar un testimonio que no había pensado cuando estuvimos hablando del live, eh, pero que es clave también en lo que Dios hizo en mí, en este switch que hizo en mi relación con Él. Y es que yo allá en la escuela, en el primer año, tomé un curso como un electivo que se llama Aprendiendo a amarte a ti misma bien. Amarnos desde el amor de Dios. Y era un curso que duraba, no sé, 6 clases, y una de esas clases era cómo amar mi cuerpo, cómo bendecir mi cuerpo, incluso como, en vez de mirarme al espejo y criticarme, como bendecir mi cuerpo. Y hicimos un ejercicio donde teníamos que pararnos frente a un espejo y bendecir las partes que habíamos maldecido. ¿Así se dice? Sí, porque con nuestra boca estábamos maldiciéndola, Maldición, claro. o con nuestros pensamientos, o la percepción que teníamos. Exacto, y como hablar amor sobre nuestro cuerpo y todo.
Entonces ya Ah, ahí ya me sé, corte comercial, perdón, Cami, es maldiciendo, no maldiciendo. maldiciendo, eso es, maldiciendo, Ya. y yo sabía, era como, Sí, maldiciendo. me sonaba algo. El Espíritu Santo, cuidado. Sí, nos ayuda en todo momento. Y yo me paré frente al espejo y habían personas que te guiaban y te ayudaban. Y para ser súper honesta, no es como que yo ame, o sea, que me encanten todas las partes de mi cuerpo, pero para mí no era un tema, no era como, pero sí yo tenía un tema con, como te contaba al principio, con quién yo era, como con mi, a ver, con mi personalidad. Porque me rechazaba desde mi personalidad, no tanto desde mi cuerpo, pero sí mi personalidad, que se puede decir como desde mi alma, mis pensamientos, mi voluntad, mis acciones. Tu Me personalidad, criticaba, me tu dudaba, temperamento, quizás, claro, con la exacto. forma en que tú tenías de relacionarte con otros. Con otros, conmigo misma, con Dios, como que no era suficiente y todo. Entonces, me paré frente al espejo y yo le dije a la persona que me estaba guiando, mira, yo no tengo un gran tema con mi cuerpo, pero sí me acompleja como mi personalidad, como mi mundo interno. Y fue potente porque estaba frente al espejo y esta persona me decía, ok, mira, di esto a ti misma, no, di, soy amada, Dios me ama tal cual soy. Y yo repetía, pero nada estaba como calando, nada me estaba como realmente llegando, Ujú. hasta que él dijo, me dijo directamente a mí, no me dijo como repite esto, me dijo, Dios murió, Jesús murió por todo lo que tú eres. Y fue como, ¡pum! Wow, Ahí qué me quebranté hermoso. y me hizo mucho sentido y después empecé como a sacar las capas de profundidad de lo que eso significaba. Y Dios me habló y me decía, Cami, yo envié a mi hijo Jesús a morir por todo lo que tú eres. Porque todo lo que tú eres yo amo y todo lo que tú eres para mí es suficiente. Y Amén. al tú no amarte, al tú rechazarte, te lleva a compararte, te lleva a esconderte, te lleva a ser alguien que no eres y no me estás dando mi recompensa. Jesús murió por todo lo que Wow. tú eres y tú no estás siendo tú misma y no te estás amando. No estás amando a la persona por la cual Jesús murió y no le estás dando a Jesús su recompensa. Y ahí fue como ¡pum! Fue convicción, no fue condenación, fue convicción y fue como basta. Basta, basta de creer la mentira de que no soy suficiente. Soy más que Basta, suficiente. basta de incluso ahí como que Dios siguió hablando y todo como, y sigue, obviamente es un proceso, pero de darme cuenta de que yo pensaba que Dios se relacionaba conmigo, relaciona conmigo desde quien yo soy. Porque Jesús murió por quien yo soy y no lo que yo hago. O sea, desde la desde antes que yo naciera ya estaba en plan. Desde antes de que yo hablara o le pudiese cantar una canción o que pudiese orar o leer mi Biblia o servirle, Él ya había muerto por mí. Entonces dije ya, basta, Dios se relaciona conmigo desde quien yo soy, ama quien yo soy y yo también quiero amar quien yo soy y quiero darle a Jesús su recompensa. Al ser tímida o al querer esconderme y taparme, no le estoy dando su recompensa. Y es como, no puedo gastar mi vida así. Y ahí empecé un proceso de conocerme, de amarme. Empecé a soñar, empecé a hacer cosas que no hacía antes, empecé a atreverme. Y esa palabra fue así clave, fue Y clave. aparte, ¿sabes qué, Cami? Lo que pasa es que nosotros a veces, en términos humanos, asociamos o asumimos lo que creemos que somos. Ujú, Pero algo que por lo menos a mí me ha pasado es que el Señor se ha encargado de mostrarme quién soy en Él y que es ujú, completamente a veces distinto a la Carolina que yo construí, aún en las cosas buenas, ujú. aún en Sí, las cosas buenas, sí. Él a veces, de hecho, me ha llevado a veces como a menguar en las cosas que yo consideraba buenas o como dones, Ujú, porque esa es la parte más hermosa, es como redescubrir quién eres simplemente por ser. sí, Y, sí. y, y es como que él te va mostrando esa identidad pura, esa Ujú, identidad de nuestro diseño original.
Exacto. porque la vida, nuestras experiencias, nuestra historia, Ujú, nuestra familia, nuestro entorno, sí. nos va como de cierta manera moldeando nuestro pensamiento. Por eso también es tan importante, en la palabra dice que la verdad nos hace libres, renueva tu mente. La Ujú, única forma de renovar nuestra mente es a través de la verdad de Cristo, de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, no podemos hacer magia, evidentemente sí tenemos que tener una relación con la palabra de Dios, ujú, pero como decía la Gami, porque aquí no se trata de decirles, no, está muy mal que ustedes estén sirviendo en la iglesia, o que estén orando, o que estén leyendo la palabra. Realmente más bien es un llamado a que ustedes puedan orar o acercarse a Jesús y decirle, examina mi corazón. ¿Qué sí, realmente, por qué lo hago y para qué lo hago? exacto. Es mi Y moto. desde qué personalidad, perdón, y desde qué sí, no sé si se dice sitial, o sea, desde qué posición lo estoy Ujú, haciendo. ujú, Posición de víctima, posición de victoriosa, posición de lo que hablamos de orgullosa, ujú, sí. posición de glorificarme a mí o glorificarte a ti. Ujú, En fin, entonces, el único que nos conoce, porque podemos engañar a cualquiera, a todos, a ujú, nosotros mismos, pero al ujú, Espíritu Santo y a Dios no le podemos engañar. Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación con Él se va a encargar de decírtelo. Oye, sí. Cami, pero ¿sabes qué? Se me venía a mi cabecita. O sea, ahorita me parece algo lindo que improvisemos. No sé Ajá. cómo nos salga, pero con las personas que están aquí, tú hablabas de este ejercicio de verse al espejo y de Ujú, hablarle a tu cuerpo, hablarle a tu mente, hablarle a tu corazón, ¿cierto? sí, ujú, Reconciliarte con esas partes o esas declaraciones que tú te has hecho o te has ujú, dicho o te han dicho. sí. Y me parece hermoso, ¿qué tal si es que cambia ahorita la gente que nos está escuchando? ¿Qué tal si comienza a poner y hablarle así, hacer como que fuese este el espejo? Y pone, comienza a hacer un ejercicio así como el que hagamos entre tú y yo ahorita acá. Ujú, Comencemos a decirnos como si fuese un espejo, eso, hacer estas declaraciones sobre nosotras también pensando en función de la gente que nos está viendo. Como por ejemplo decir, yo soy amada. ujú, sí. Eh, yo no soy aquello que hago, sino soy quien Dios dice que soy, quién soy. Yo Yo me merezco todo. Ujú, Yo soy sí. merecedora de amor, eso. Ujú. Yo soy suficiente y ahí esto quiero como alargarme, pero hay una sola yo y esa yo está en Cristo y soy Mm. suficiente. Como que a veces se dice, no, pero es que no somos suficientes porque solo en Cristo somos suficientes. Pero si estás en Cristo, entonces eres suficiente. Es suficiente. Así que soy suficiente. Soy Él, suficiente. yo no me cambiaría por nada ni por nadie, y él no me cambiaría por nada ni por nadie. Ujú. Sí, la creación de Dios es hermosa, maravillosa y amo quien soy. Amo quien soy. Amo como Dios me creó. Yo soy una hija de Dios, así como dice Fabiola. Yo soy una hija de Ujú. Dios. Y estoy llena de dones, talentos y habilidades con las que Dios me ha dotado. Dice Annalise, yo les voy a dar leyendo a ustedes. Yo soy deseada. Mm, qué hermoso. Sí. Yo soy digna. Oh, eso es para mí algo potente. Soy digna de todo lo que Dios tiene para mí. Soy digna de escuchar su voz. Soy digna de profunda intimidad con Él. Yo no soy lo que dicen que soy, sino lo Ujú, que Dios dice de mí. sí. Yo no soy mi pasado o lo Mm. que ha sucedido o lo que me han hecho en el pasado. Mm. Mm. Yo no soy lo que fui, yo no soy lo que fui, ni tampoco soy lo que sé que seré. Ah, estuvo Mm. difícil, pero tú me entiendes. Porque yo Sí, sé que Dios va a hacer una versión mucho mejor porque de mí. hay más, sí.
Uy, tenía una y se me olvidó. Yo soy ungida. Soy ungida. Sí. Ay, 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 ay. Yo soy digna de ser, no sé si se me entiende, de ser buscada Ujú, y eso, de ser buscada. O sea, de que salgan a mi encuentro, de que alguien luche por mí. Soy digna de que alguien pelee por mí. De hecho, ujú, sí. justo puse un reel hoy que realmente Dios me guió a hacerlo. Precisamente lo que tú hablabas, Cami, o sea, de cosas que el Espíritu Santo me mostró de mi pasado y que yo soy sana, dice ángeles de Mm, ángeles, dueña, dola, que sí. afectan mi presente a veces sin darme cuenta. Y ahora Ujú, entiendo un montón de cosas a veces de mi carácter, de mi temperamento. Y es súper lindo que el Señor precisamente me habló al respecto y me dijo, no te defiendas tú, yo te voy ujú, a defender. Yo soy digna de ser defendida. ujú, Él pelea por mí, sí, él guerrea por mí. sí. Yo estoy completa. Amén, amén y amén. Oigan, bueno, este es un ejercicio hermosísimo que la Cami precisamente nos decía y nos animaba, y que ella aprendió en todo este proceso en el que ella pudo reconciliarse realmente con quién era ella a través, obviamente, de Jesús, donde ella pudo romper con esta religiosidad de su vida, porque ella conocía de Dios, seguía a Dios, se congregaba, leía la palabra, pero su mente no había sido renovada en esa profundidad de hija de Dios y en esa profundidad en el Espíritu Santo, porque es súper importante también eso, Cami. Creo que algo que marca también la diferencia, dice Carla, yo soy valiosa. Amén. Ujú, Algo que marca la diferencia es que esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Esto no se trata de una fuerza humana. Esto no se trata de un conocimiento humano. Esto no se trata de obras humanas, de qué tanto puedo ser, decir o hacer para ujú, Dios o en Cristo, sino se trata de buscar esta relación genuina con el Espíritu Santo y experimentar ese poder. Yo de verdad igual les animo, así como a la Cami que hablábamos, que si tú no has experimentado un encuentro con el Espíritu Santo, que si tú realmente eh, a veces ves a otros y crees que estamos hablando en chino o que hasta somos fanáticas o qué les pasó a estas loquitas, ujú, yo te desafío a que tú busques a Jesús, porque el bien que tú vas a tener un encuentro genuino y real con Jesús y con el Espíritu Santo, vas a entender por qué uno puede llegar a tener esta pasión, este deseo, este anhelo, este ujú, fuego que anhelamos que se encienda también en ti y que tú también tengas una historia que contar. Así que, sí. Cami, la verdad es que te agradezco un millón por tu corazón, por tu valentía también, porque no es fácil de llegar y decir, ¿sabes? Yo acepto que era religiosa y que hacía las cosas más por obras que por un corazón realmente y una identidad real en Cristo. Así que te Ujú. agradezco por tu tiempo, por tu honestidad, por tu corazón, por tu cariño también, porque aunque no me conoces, has sido muy linda conmigo, muy cariñosa. Así que gracias, mi Cami. Y no sé, Gracias. ¿qué quisieras decir? ¿Qué quisieras, eh, si hay algo que nos faltó? Ujú. Cuéntame, con toda libertad. Sí, bueno, darte las gracias primero también a ti, Caro, por la oportunidad. De verdad, me encanta poder compartir mi testimonio, lo que Dios me ha mostrado, me ha hablado de mi proceso. Así que de verdad, gracias por confiar en mí y la oportunidad que me diste. Y yo creo que algo que me encantaría poder decir es esto de descubrir eh, quién uno es realmente, quién es Dios realmente, de ir hacia atrás y ver qué pasó quizás en la infancia, cosas que te marcaron, cosas, etiquetas que recibiste. Es un proceso y muchas veces es doloroso y yo en este momento sigo en el proceso y estoy en un momento súper profundo en el proceso, porque sigo descubriendo cosas. Pero vale la pena, y yo los invito a entrar en este proceso de cuestionarse de las cosas, de cuestionarse cómo me estoy viendo, cómo me estoy relacionando con Dios, qué hago cuando peco, qué hago cuando me equivoco, eh, etcétera, como cómo me estoy viendo, cómo me estoy definiendo, me estoy aceptando, me estoy amando realmente,
em, los invito a entrar, a comenzar este proceso, porque vale la pena, porque es como Jesús murió por nosotros, para nuestra salvación, por amor a nosotros, pero también murió para que tuviésemos vida abundante a este lado de la eternidad, a este lado. Y esa vida abundante viene cuando entendemos y entramos en este proceso de realmente descubrir quiénes somos y quién es Él. Amén. Así que, y hay más, quiero animarles, hay más, como hay mucho más para ti, no hay tope. Hay más sanidad, hay más revelación, hay más restauración, hay más libertad, hay más paz, hay más esperanza, hay más amor, hay em, más amor que puedes experimentar, porque el amor de ella es completo, pero eso, Caro, como hay vida abundante, hay Y me vida encanta abundante. lo que tú dices, que hay más. Y eso es lo que también nos hace salir de la burbujita de la religiosidad. Sí, No conformarnos con lo que nos han dicho de Dios, con lo que exacto. nos conocemos de Dios, con lo que aún hasta lo que vivimos con Dios en algún momento con Jesús. Ay, lo siento, pero es que estoy como agripada, pero bueno. Mm. Y Te que, pica. mis hijos ya me contagiaron, creo, o yo les contagié, no sé, pero bueno. Entonces, es eso, es este desafío de no conformarnos, no quedarnos en nuestra zona de confort y Exacto. buscar más y creer más y tener el desafiarnos a ir por más en ese sentido, a no vivir la historia de otros también para mí creo que es importante. Tú puedes tener tu propia historia con el Señor. No es necesario que vivas a través de la historia o de la relación que otros tienen, sino que te inspire y te desafíe Sí. a buscar más que eso. Mm. También solo como para completar un poco, porque que eso no hablamos, pero se me vino a la mente ahora que lo dijiste, Ujú. también una época donde yo fui religiosa y precisamente mi historia que se llama Cristianos Hipócritas habla de eso, fue cuando yo se supone que yo amaba a Dios, era creyente y todo, en ignorancia, pero sí pasaba criticando a las otras personas, a los otros cristianos, a la otra gente. Y eso también como que son lucecitas de que uno está caminando en esta religiosidad, porque en realidad su corazón está fuera del lugar donde Dios quisiera que esté, Ujú. ¿cierto? Y, se- Entonces, y perdón que te interrumpa, Caro, porque seguramente en esa época, porque a mí también me pasó, tuve una época de mucha crítica, seguramente tú te criticabas mucho a ti misma. Entonces al final la raíz de eso es no estar experimentando el amor de Dios. Y en mi caso, lo que me limitaba en experimentar el amor de Dios era el creer que yo no era digna, era el creer que yo no era suficiente. Entonces tampoco me predisponía a recibir de su amor. Al no amarme a mí misma, al rechazarme a mí misma, también rechazaba el amor de parte de Dios. O sea, si uno se abre al amor, se abre el amor de Dios y de uno mismo y de los demás. Pero si uno se cierra al amor, incluso hacia una misma, también está cerrando, es como la llave. la Abres la llave. llave de amor de todos, tuyo, otros o Dios, o la cierras. Entonces, esa también es una invitación, como si no está bien criticar, pero seguramente te está criticando a ti misma y seguramente es porque no estás recibiendo amor y seguramente es porque estás creyendo una mentira. Entonces, ¿entiendes como que uno va acabando, investigando y ese proceso de investigación es valiosísimo y toma tiempo y es doloroso, sí? Pero es necesario para darle a Jesús su recompensa, para vivir en abundancia y para caminar en quienes somos y en nuestro llamado. Y yo, ¿sabes qué? Yo creo que hay estas dualidades. Tú eres, digamos, del lado el que acabas de mencionar, como cuando uno no se siente suficiente y que es un engaño, total Ujú, engaño, pero también cuando uno se cree demasiado suficiente. ujú, Y sí, cuando realmente uno se cree que todo está bien y los que demás todo están está mal. bien. Ujú, Exacto, y como que entonces eres suficiente para Dios y Dios te ama tal cual eres y Dios te ama así como estás y estás totalmente cerrada en que realmente puedes ser una mejor versión de lo que hoy por hoy eres. Entonces, lo más importante es que es tan personal esta relación y no esta sí, religión que probablemente tus luchas no van a ser iguales que las mías o que las de la ujú, Cami. ujú,
Pero si tú te acercas a Él, Él se va a encargar de mostrarte cuáles son esas luchas, Mm. cuáles son esos velos, cuáles son esas áreas que están estorbándote entre que puedas experimentar esta relación Amén. íntima, genuina con Jesucristo. Amén. Así que eso es súper importante. Cami, ¿te Claro. parece si oramos para Sí. cerrar con este live? Mi bebé llora y ya creo que está atorándose de llanto. Así Pobrecito, que corre, corre, anda, si Cami. puedes Muchas gracias. Yo terminar me quedo orando aquí tú, haciendo. yo los bendigo, voy a orar cuando esté con él. Gracias, Caro, por la Un oportunidad. Te besito. mando un besito. Que La estén bien. bendición. Córrete nomás, Bendiciones. ya chiquito. No te preocupes. Yo me quedo aquí orando con la gente. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Dice Fabiola, sí, he estado del lado de la eternidad. Yay, hermoso, hermoso. Bueno, esto fue tu historia y un café. Acuérdate que realmente la historia de otros puede cambiar tu historia. Y también tú puedes ser este canal que puede cambiar la vida de otros. Si tú crees y en tu corazón Dios te puso a alguien en particular en este momento como para que compartas de este live, le compartas de este live, bueno, te animo a que lo hagas o que te lo vuelvas a ver, porque normalmente a veces Dios en la repetición está el gusto o el susto, no, no, o la revelación. Así que nada, gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pequeña oración precisamente con respecto a esta identidad que necesitamos como hijas de Dios y que tengan una muy buena noche. Así que, papito amado, gracias Señor, te damos por quién tú eres, pero también Señor por lo que tú dices que cada una de nosotros somos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que en esta noche y en esta hora, Espíritu Santo, tú puedas renovar la mente de cada una de las personas que estamos en esta hora conectadas, que tú seas susurrando en nuestro corazón, en nuestros oídos, lo que realmente somos para ti, cómo tú nos ves, independiente de cómo nos ven los demás, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, renueva nuestro entendimiento. Te pedimos que quites todo velo que no permite que nosotros nos veamos a nosotras mismas o veamos a otros como tú los ves y como tú nos ves, Padre mío. Oramos en el nombre de Jesús, que nuestros corazones regresen al diseño original con el cual tú nos has creado, Señor. Quita todo velo de religiosidad, Señor amado, que también quizás está impidiendo que nos relacionemos contigo de manera genuina, íntima, no por lo perfectas que podemos ser, sino precisamente por esta dependencia y este anhelo y este deseo, Señor amado, de siempre depender plenamente de ti, reconociendo quiénes somos en ti y para ti, Señor. Bendigo a cada una de las personas que están aquí en esta noche, bendigo sus vidas y oro en el nombre de Jesús que la semilla que tú has depositado en nosotros, Señor, da fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que nada, gracias por haber estado aquí, gracias por estar con nosotras. Dice Fabiola, Cami, me llegó, qué bello corazón, así es. Y nada, nos vemos en otra oportunidad en Mil Historias y un Café. Un besito, buenas noches.